¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Ilaló Reserva Planetaria de Luz. El día de hoy me acompañan dos mujeres que dedican su vida a escuchar a las abejas. Me gustaría empezar con esta introducción en este programa tan especial de conciencia hacia los polinizadores y sobre todo hacia las abejas. Y si las abejas no están muriendo y si nos están enviando un mensaje, es importante que estas dos mujeres que ahorita dedican su vida a poder escucharlas desde dos mundos distintos, la ciencia y el campo energético, puedan escucharlas. Lo que van a compartir aquí va a cambiar para siempre la manera en que miran a estos seres. Bienvenida Valeria y Gaia a este espacio de Ilaló Reserva Planetaria de Luz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera poder dar información un poquito acerca de ustedes y el trabajo que están haciendo. Valeria Recalde es coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores. Tiene una maestría en estudios agrarios, alimentación y estudios ambientales del Instituto de Estudios Sociales de La Haya y ha trabajado en temas de soberanía alimentaria, ecología, política y derechos de la naturaleza, con organizaciones campesinas, indígenas y ahora apícolas. Realiza investigación y activismo integrando problemáticas agroalimentarias con derechos de la naturaleza. Y también tenemos a Gaia Cadena, que es apicultora, terapeuta energética, médica andina, arquitectura andina también que he estudiado, y está encargada del santuario del Pi en Terramor. Bienvenida a las dos en este canal. Me gustaría poder iniciar con esta pregunta antes de dar información a todos los televidentes que nos están escuchando. Antes de hablar de estas investigaciones y cosas también energéticas que nos entrelazan con los polinizadores y con las abejas, cuéntenos en qué momento las abejas las eligieron para ser sus portavoces, porque particularmente son portavoces de los polinizadores y de las abejas. Sí, puede empezar Valeria y de ahí con Gaia. Ok, está bien. Bueno, yo desde que estudio la maestría, que hice mi maestría en estudios agrarios, alimentación y estudios ambientales, siempre encontré como la manera de unir lo que es el mundo, digamos, de la naturaleza con los derechos humanos, derechos de la naturaleza a través de la alimentación. Entonces, para mí siempre ha sido súper importante visibilizar, digamos, toda esta cadena de vida que nos une entre seres humanos, abejas y otros animales. Y la alimentación es algo que pues todos necesitamos, todos consumimos alimentos, ya sea seres humanos y también animales. Entonces, para mí siempre ha habido como un llamado a visibilizar la parte también de la ecología desde la soberanía alimentaria. Excelente. Gaia, ¿tú en qué momento empezaste a poder estudiar más acerca de este llamado de los polinizadores, energético también, ¿no? Porque estás abocada mucho como terapeuta energética. Fue en el momento, yo recuerdo desde niña. Mi mami es apicultora. Yo nací en la casita y en la casita teníamos siempre colmenares. Y mi mami prácticamente, yo aprendí de ella a manejar la apiterapia, a cosechar la miel y a hacer los subproductos de la colmena. Desde allí ella fue creciendo en mí como ese estado de conciencia para sembrar más flores. Desafortunadamente en el área urbana donde empezamos a vivir ya no podemos tenerlas. Es allí que empiezo esta revolución y a buscar espacios más alejados para ella. Comprendo. Valeria, en los titulares o en las investigaciones que he estado haciendo, dice que los polinizadores o las abejas están desapareciendo. ¿Cuál en realidad es la investigación que tú tienes en estos momentos? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso que tú estás
en esta defensa del ambiente, pero sobre todo en defensa de los polinizadores. ¿Cuál ha sido estos percances que están pasando ahorita con ellos? Bueno, vemos a nivel mundial que hay, bueno, una desaparición generalizada de la biodiversidad por varios factores, digamos, más que nada antropogénicos, ¿no? Que son como a causa de las personas, las acciones que tomamos, las empresas, sobre todo también. Entonces, básicamente vemos que los insectos son un grupo bastante olvidado porque muchas personas les tienen como asco y esta percepción, ¿no? De que son una plaga y no vemos realmente el trabajo colaborativo que hacen para el mundo, ¿no? Para los ecosistemas terrestres. Los insectos, por un lado, polinizan, también mantienen la fertilidad del suelo, ponen aire, digamos, oxigenan el suelo, ayudan a descomponer. Si es que no tuviéramos animales descomponedores, pues estaríamos también en un desequilibrio ecológico muy grande. Entonces, vemos que los insectos a nivel global hay tasas de mortalidad, digamos, de desaparición de la biodiversidad y los insectos tienen una tasa mucho más alta que los mamíferos, por ejemplo, que es más o menos del 40%. Vemos que hay como una reducción en la biomasa, porque no solo se trata de las especies, que sí obviamente van desapareciendo, sino también se trata de la cantidad. Entonces, claro, los científicos un poco lo miden como en peso, ¿verdad? O sea, digamos, no es lo mismo tener, sí, puede que tengamos una especie, una cantidad determinada, pero no es lo mismo tener una cantidad muy pequeñita del mismo insecto, ¿verdad? Aunque no se extinga. Entonces, por ejemplo, hay estudios que nos muestran, hay un estudio que salió creo que en el 2019, que se dio en Alemania en una reserva natural, ni siquiera en zona agrícola. En una reserva natural se vio que desde los años 70 redujo en un 75% la biomasa de insectos. Entonces, esta desaparición es muy silenciosa, como lo dijo Rachel Carson en los años 50, a causa de también el uso de pesticidas. Entonces, las abejas están desapareciendo, sí, lo vemos a través de las personas que cuidan a las abejas, que son apicultores, apicultoras, meliponicultores, meliponicultoras, que están en contacto directo con ellas, ¿verdad? Entonces, y claro, vemos que en Estados Unidos, en Norteamérica, hay una tasa de mortalidad de hasta el 70% de las abejas manejadas. Eso por un lado también tiene que ver con el hecho de que en los países altamente industrializados se utilizan a las abejas como un vector de polinización para polinizar monocultivos gigantes, donde los apicultores mismos saben que van a sacrificar a sus abejas porque no puede, digamos, es como impensable decir como voy a llevar a las abejas a una zona que aplican agroquímicos todo el día y no van a morir. Ellos lo saben, ¿no? Entonces, eso pasa en algunas partes del mundo donde se ha también desintegrado, se ha desvinculado este cuidado, como seres humanos, este cuidado que tenemos de ciertos animales que conviven con nosotros y que nos dan alimento y medicina. Y vemos en Latinoamérica que también hay una tasa bastante alta de mortalidad. Hay un estudio del Consorcio de Investigadores Latinoamericanos de las Abejas, que se llama Sol Latina, que nos dice que en Latinoamérica hay una mortalidad del 30% en abejas melíferas, o sea, la abeja europea, la que pica, y un casi 40% en abejas sin aguijón, que son estas abejitas nativas de nuestra zona, de América y de otras partes. Entonces, bueno, esto está ocurriendo desde hace décadas y ya hay muchísima investigación, muchísima evidencia científica que apunta al rol de los agroquímicos. Obviamente hay otros factores que se unen unos con otros, que sería el cambio climático, la pérdida de hábitat. Obviamente, si cambian de manera muy abrupta el clima, hay heladas, hay inundaciones, hay incendios, obviamente se ven afectadas las abejas y otros insectos, ¿no? Pero también el tema de las enfermedades y la pérdida de hábitat, que lo que hace es que haya menos recursos florales de donde pueden alimentarse, menos lugares de anidación, menos hábitat en general para que puedan vivir. Entonces, todo esto en combinación con el uso de agroquímicos, el uso desmedido de agroquímicos, que también pasa por un tema económico de los intereses de empresas transnacionales,
ha generado que, digamos, tengamos un declive mundial de los polinizadores. Ujú. Gracias, Valeria. Gaia, tú como apicultora que estás en el campo, ¿cuáles son las problemáticas que pasan los apicultores en estos momentos con tanto tóxicos, tanto insecticidas? ¿Cuál es la problemática que tú ves? No solamente ahí donde tú estás, sino en general en Ecuador. La principal problemática, el agrotóxico y el agroveneno. Es, Ujú. es lo con la que venimos batallando estos últimos años. Luego del agrotóxico, el agroveneno, viene la problemática del desconocimiento. La comunidad del Ecuador en sí desconoce la importancia de estos animalitos que no le ponen la importancia. Me ha sucedido que tienen que sembrar y los queman, que han llegado a su casa y los queman, que no saben la importancia de su trabalto, de las colmenas día a día. Esa es como la segunda problemática. Y la tercera problemática que se desencadena, el cambio climático no es el cambio climático. Esto se da a causa de nosotros los seres humanos, a causa del agrotóxico, a causa del agroveneno, a causa del consumismo, se da el cambio climático. Yo pienso que estas tres problemáticas son las que nos vienen aquejando día a día a nosotros los apicultores que estamos en campo. Ujú. Quisiera hacerle una pregunta para las dos. ¿La desaparición de las abejas podría ser que es un problema ecológico o hay algo más profundo que la tierra, el ambiente nos quiere transmitir en estos momentos? O sea, creo que es un problema ecológico brutal, ¿no? Porque em, las abejas y otros polinizadores mantienen el 90% de las plantas silvestres. Entonces, sin Ujú, ellas, pues no se reproducen las plantas. No podemos reemplazar de ninguna manera esta función que cumplen, ¿verdad? Porque no le llamemos un servicio, porque digamos, no es una cosa mercantil que hacen. Es una función, digamos, colectiva de reproducción de la vida. Y ujú, claro, al desaparecer, pues desaparecemos todos. El 75% de los alimentos que consumimos a diario requieren polinización mediada por animales. Y esto incluye también otros animales como colibríes, murciélagos, mariposas. Entonces, claro, su desaparición es un problema ecológico que pues cuando cobre factura o qué sé yo, será realmente catastrófico, ¿no? Entonces, por eso es el tema de que podamos también ser voceros de las abejas, de los polinizadores y en general de la vida en el planeta y podamos tratar de tomar acciones para protegerlas. ujú. Tú, Gaia, ¿cuál sería tu opinión acerca de esto de la problemática que está pasando en cuanto a los polinizadores? De la misma manera, este Ujú, tema es ecológico. Bueno, la madre tierra puede vivir sin nosotros. Las abejas estuvieron millones de antes, pero ujú, en sí el problema ecológico somos nosotros los seres humanos, con estos altos niveles de inconsciencia. Somos los provocadores, somos los culpables de que todo esto suceda. Madre Tierra, ella puede limpiarse, regenerar y seguir. Y de hecho, en la próxima las abejas vendrán con nueva información, porque son ellas bueno, yo digo, ¿no? Son los ángeles del cielo, que ellos están acá eh, a que repliquemos el efecto colmena. La misión de ujú, ellas es regresar con esta nueva información en cada proceso de limpieza de Madre Tierra, pero es muy ecológico. Es un tema muy ujú, ecológico donde hemos devastado sus espacios, los sistemas, los ecosistemas. eh, no solo son las abejas, dentro de toda esta línea de insectos hay cantidades de polinizadores. Entonces,
es la desinformación también, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Gracias. He escuchado acerca de la pregunta es para Gaia, que las abejas y los polinizadores, o sea, ofrecen beneficios. Hasta el zumbido es un tema de frecuencias y sanación. Tú que trabajas con varias personas y sobre todo, como digo, eres apicultora, ¿ha habido gente que se ha sanado hacer con el zumbido de las abejas, con el Sí, trabajo que hacen las abejas? sí, ahí me cambio de profesión. Ahí voy al tema médico, voy al tema terapéutico y a la naturopatía. Eh, Ujú, Tengo varios pacientes, Santuario del Ki. Son varios santuarios que Terra Amor va como protegiendo para poder ir colocando allí los rescates. Santuario del Ki es más completo porque acá tenemos el centro de sanación, tenemos los consultorios médicos. Dentro de este santuario eh, tengo un consultorio de terapia alternativa donde me derriban los pacientes ya con patologías muy graves desahuciadas de oncología. ujú, Es así que el paciente al dormir en la alcoba B, hay varias alcobas B donde tenemos allí a las abellas, pero están separadas del consultorio. Su frecuencia, su vibración, el zumbido es lo que eleva la frecuencia del paciente y ujú. hemos encontrado resultados efectivos. Aparte de ello, hace un mes dimos de alta a una paciente que vino con metástasis pulmón derecho, tenía también extirpación mama derecha, desahuciada de los médicos. Ingresó al santuario con 2 tanques de oxígeno. Ujú, Como, como grupo de médicos del lugar, decidimos retirar el oxígeno y colocar las cánulas al aire de la colmena. Entonces, aparte del zumbido, de la frecuencia, de la vibración, la paciente empezó a recibir el aire estéril de la colmena. Suspendimos ujú, oxígeno. Si viene consecuentemente a terapia a recibir el aire de la colmena, que es uno de los servicios, no, es uno de los favores que ellas nos entregan, que nosotros abusamos un poquito abriendo su piquera y colocando la cánula. No invasivo para ellas, por supuesto, pero muy sanador para los pacientes. Tenemos resultados efectivos en cuanto a la frecuencia, elevamos la frecuencia del paciente, la vibración. Al dormir con ellas perdemos un efecto muy importante de las enfermedades que es el miedo, porque qué terror dormir con las abellas, ¿no? Y el paciente supera eso. Y luego recibimos el aire estéril de la colmena, el paciente. Y hemos tenido resultados documentados con fichas médicas que ahora lo vamos también como a elevar a un artículo científico. Es un proceso, pero eso desde mi experiencia médica. ujú. Qué bonito que lo que nos comentas, porque como digo, la parte científica y la parte energética está de la mano y es algo contradictorio, pero es algo real, que realmente las cosas o los medios naturales, por ejemplo, como el agua o las abejas, tan importantes para el tema de la tierra, son prácticamente lo que el ser humano, de alguna manera, con su inconsciencia, está acabando, ¿no? Y son tan importantes para la tierra para poderla sostener. Yo también quería abordar esta campaña que están haciendo como colectivo, que es la campaña en contra de los agrotóxicos. Valeria, ¿tú nos puedes comentar un poquito más a detalle acerca de esta campaña y la recolección de firmas que justamente me estabas comentando? Sí, muchas gracias. Y gracias, Gaia, también por toda la información que nos das. Bueno, igual comentarles que las compañeras de Gaia han asistido a nuestros encuentros con apicultores, así que es chévere poder hacer un trabajo conjunto desde varias visiones distintas. En el caso de la campaña Salvemos a las abejas, que es como se llama nuestra campaña, que la pueden encontrar en redes sociales de Abeja Yo Te Elijo. Esa es nuestra, nuestra campaña global, digamos, desde hace algunos años.
Básicamente empezamos porque en el 2019 teníamos una compañera que encontraba muchas abejas muertas en su terraza en Tumbaco, en Quito. Y bueno, ella decidió poner una denuncia al Ministerio de Ambiente. Y en este caso lo que le dijeron es que no se podía determinar la causa y que no era algo importante porque, digamos, no es una zona de explotación apícola. Entonces, venimos como desde un cuestionamiento muy profundo de lo que es el utilitarismo hacia los animales. En el caso de las abejas siempre vemos el beneficio al ser humano, como por ejemplo la miel, el propóleo, bueno, los productos de la colmena. Y también el tema de la polinización, obviamente que pues nos beneficia. Ahora nosotros lo que también pensamos es que es importante, em, digamos, proteger más allá de la utilidad que nos dé a los seres humanos, incluso proteger a especies de abejas que pensaríamos que no nos aportan nada, que son, por ejemplo, las abejas solitarias, que más del 90% de las abejas en todo el mundo son, de hecho, solitarias, no viven en colmena y no producen miel. Y bueno, a raíz de este suceso, nos pusimos a investigar y ver qué estaba pasando en el Ecuador, porque realmente no encontrábamos información. Un grupo de la sociedad civil compuesto por biólogos, abogados, bueno, yo que tengo una maestría en estudios agrarios y ingenieros ambientales, somos un grupo como bastante multidisciplinario. Y bueno, empezamos a investigar, hicimos algunas encuestas desde el 2021. Y bueno, este año también realizamos otras encuestas con estudiantes de agronomía que estudian abejas también. Hemos realizado un estudio de ecotoxicología para ver el impacto que tienen dos insecticidas de los más utilizados y de los que están prohibidos en otros países para ver qué pasaba con las abejas nativas y vemos claro que hay como un impacto diferenciado. Em, pero las dosis que se recomiendan cuando uno compra esas botellitas de veneno, las dosis que se recomiendan se basan en las abejas europeas, que son, bueno, abejas introducidas aquí también, que tienen su espacio, digamos, en el nicho ecológico, pero que a la final también lo que nos dice esto es que no estamos mirando más allá de lo que es útil para nosotros. Entonces, la campaña viene de toda esta trayectoria del colectivo, de haber hablado con el Ministerio de Ambiente algún tiempo, ya vamos algunos años, con Agrocalidad, viendo cómo sería un proceso de prohibir los insecticidas que están ya prohibidos en la Unión Europea desde el 2013 y recientemente hay como una ola de prohibiciones a nivel también latinoamericano. Vimos que el fipronil se prohibió en Colombia en el 2023, me parece, en Costa Rica este año, en enero, ya lo prohibieron. Y obviamente las prohibiciones no son como la solución absoluta y también entendemos que los agricultores pues tienen como un largo camino también para hacer un recambio de prácticas, una transición hacia prácticas regenerativas que garanticen alimentación también para futuras generaciones. Pero creemos que esta campaña es como lo que nos ha permitido movilizar la opinión pública. Entonces, lo que estamos buscando es la prohibición de dos insecticidas, del fipronil y el imidacloprid, que son el imidacloprid, un neonicotinoide, que es de una familia de insecticidas bastante amplia, que tiene muchísima evidencia científica, al igual que el fipronil, sobre su impacto, ¿no? En dosis más bajas de, digamos, puede generar la mortalidad de miles, de cientos de abejas. En Brasil, por ejemplo, ocurrió un suceso muy, muy triste de que murieron millones de abejas, a pesar de que ya se había prohibido la aspersión aérea del fipronil, ocurrió en una zona y pues murieron millones de abejas. Entonces, sabemos que esto es un hecho, no es que nos estamos inventando, no es que estamos como haciendo especulaciones, hay muchísima investigación que ya lo confirma. Sin embargo, obviamente Latinoamérica es un continente que recibe, digamos, todo este veneno que fabrican las empresas europeas, en China, en Estados Unidos, todas estas empresas de venenos nos envían a nosotros estos productos y los seguimos utilizando con, digamos, con esta excusa de que somos países agrícolas y también de que son productos que están verificados y todo lo que se quiera, pero digamos la evidencia real también hay cosas que como que se desestiman y a qué me refiero.
Nosotros como colectivo hemos realizado procesos y consultas con autoridades aquí en el Ecuador sobre por qué se siguen utilizando ciertos productos a pesar de la contundente evidencia científica, ¿no? Y lo que nos dicen es que, digamos, por un lado, que en el Ecuador las abejas mueren por falta de comida porque los apicultores tienen malas prácticas, que igual eso no tiene nada que ver y no es algo que se puede confirmar, digamos, es también lo que asumen, ¿no? Y por otro lado, nos han dicho que no hay suficiente evidencia a nivel país. Eso es algo que nos dijeron el Ministerio de Ambiente y Agrocalidad. Entonces nosotros, claro, decimos en la Constitución, hay este tema que se llama el principio de precaución, que nos dice este principio, que cuando haya evidencia, existe evidencia, aunque no sea, digamos, suficiente, aunque haya un poco de evidencia de que cierto producto, cierta práctica, cierta tecnología causa un daño o un posible daño, debería ser prohibido. Entonces, nosotros como sociedad civil nos acogemos a este principio, por más que las autoridades se tarden digamos, dar respuesta a ciertos asuntos administrativos, o sea, desde lo administrativo, claro. Y lanzamos esta campaña para recolectar firmas. Queremos llegar a 10.000 firmas para prohibir el fipronil y el imidacloprid. Y claro, esto es una lucha como de largo plazo, porque como mencionaba, no se trata obviamente solo de prohibir, esto es solo el inicio, se trata de promover que el Estado tenga políticas agrarias, agrícolas, que sean justas y digamos también sustentables para que las personas que trabajan en el campo y que también producen nuestros alimentos puedan, por un lado, tener una buena producción, medios de vida estables y, digamos, viables, y que también cuiden de su salud, porque estos dos insecticidas también están vinculados con ser posiblemente cancerígenos, disrupciones hormonales, y eso incluye también, digamos, este tema de que generan impactos a nivel de regulación de la insulina, de la glucosa, y se han encontrado en muestras, digamos, de orina, de sangre, de leche materna. Entonces, la salud es para todos, tanto para los polinizadores como para las personas, y de eso se trata la campaña, de movilizar a las personas a que se enteren de este tema, que firmen la petición y que esto pueda también apoyar a que el colectivo emprenda otras acciones de incidencia política con el respaldo de la ciudadanía. Entonces nos pueden encontrar en Abeja Yo Te Elijo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ahí pueden buscar el link que está en nuestra biografía o mandarnos un mensaje y les enviamos para que firmen en un formulario de Google Forms. Sí, gracias. Con gusto de poderles apoyar. Y es algo ilógico. A mí me gustaría comentar un poquito. Sé que tú tienes una amplia información acerca de lo que está pasando de las abejas, pero yo encontré información justamente para esta entrevista, que es en Brasil murieron más de 1.000 millones de abejas por lo que pasó, ¿no? Y como tú dices, o sea, los pesticidas en América del Norte o en Estados Unidos ya los erradicaron, entre comillas, porque puede ser que todavía esté con esa problemática, pero más o menos son 90% de abejas que mueren allá. No toco el tema de Europa porque no hay tanta como que algo tan, no es tan una crisis tan severa de colmenas, pero más o menos está entre el 32 y 50%, pero teniendo países vecinos como Chile, Brasil, que ya han pasado por eso, Chile también está de la mano con Brasil, más o menos como más del 60%. El Estado ecuatoriano no hace nada, ¿no? O sea, es algo incoherente. ¿No? Encontré una frase que dice que hay que ser polinizadores de conciencia. Y yo siento que el tema de las abejas llevan conciencia a la gente, tanto como dice Gaia acerca de la sanación, acerca de la investigación. Tú comentas también acerca de estos insecticidas, que también encontraba como información que la mayor cantidad de abejas que han muerto es por insecticidas, disculpen, por el sistema nervioso de los insectos, o sea,
las matan a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo es eso más o menos? Si me pueden comentar más a detalle ustedes, porque en mi casa también han venido abejas a morir, les comento. Entonces una piensa de que realmente viene porque no tienen agua, de repente se fueron de la colmena y no encuentran el grupo, se perdieron, pero pueden ser que estos insecticidas que están en el mismo ambiente o de repente esos fumigantes que ponen hasta en el césped pueden estar ahí, ese insecticida que tú comentabas más a detalle. Eso nos pueden comentar más acerca de sus perspectivas, por favor, y lo que están haciendo como colectivo. Claro, bueno, en ese sentido yo podría hablar de los impactos que tienen los insecticidas un poquito y después Gaia puede comentarles un poco sobre el ciclo de vida de las abejitas, porque claro que hay distintas causas, ¿no? En cuanto a insecticidas y otros plaguicidas, digamos en general, hay distintos tipos, ¿no? Hay herbicidas, fungicidas, dependiendo del objetivo que tienen de eliminar, de matar. En el caso de los herbicidas, por ejemplo, obviamente están diseñados para digamos, lo que le dicen las malezas, o que son simplemente plantas silvestres que pues también tienen su función. Entonces, estos herbicidas sí tienen un impacto, aunque no tan, digamos, fulminante en las abejas, es un impacto crónico, que es algo un poco que hemos conversado mucho con las compañeras científicas, ¿no? Entonces, los herbicidas como el glifosato alteran la microbiota intestinal de las abejas. Entonces, esto hace que tengan enfermedades crónicas que puedan ser más susceptibles a patógenos, a virus. Entonces, y claro, en dosis muy altas, obviamente, pues sí tienen como un impacto letal. Ahora, los insecticidas son, digamos, estas sustancias que están diseñadas para eliminar insectos. Entonces, obviamente, son mucho más eficaces digamos, afectar de manera, digamos, mortal a las abejas y a otros polinizadores que son insectos. Bueno, incluso todos los plaguicidas, todos los agrotóxicos, sí tienen un impacto en otros seres vivos, por ejemplo, en las ranas, en los renacuajos, tienen impacto en las aves, que, por ejemplo, dañan la corteza de los huevos, hace que sean muy delgadas. Entonces, dependiendo siempre del tipo de agrotóxico y de la especie que estamos hablando, hay impactos diferenciados incluso entre distintas especies de abejas. Vemos que en ciertas dosis afectan más a unas que a otras. Eso depende mucho y suele ser muy específico, pero en términos generales hay estos insecticidas que son primero sistémicos y luego neurotóxicos. Entonces, sistémico significa que no solo es que se queda por encimita de la planta cuando se aplica, sino que digamos, se absorbe a través de las raíces por el sistema vascular de la planta y esto llega a todo, a las hojas, al tallo, a la flor, al néctar y al polen. Entonces, aún así, esto se aplique, por ejemplo, suelen decir, no, es que hay que aplicar los insecticidas, los agrotóxicos en cierto horario, no cuando están las abejas en el campo. Las abejas salen, bueno, Noriel les puede contar un poco de eso. Las abejas salen en la mañana a pecorear, entonces dicen, bueno, fumiguen en otro horario. Pero no es así de simple, porque, claro, estos insecticidas que son sistémicos siempre van a estar ahí una vez son aplicados. Incluso algunos se los aplica desde la semilla. Entonces la semilla la recubren en esta sustancia y ya la planta crece con esa toxicidad. Ahora, lo neurotóxico significa que justamente, como decía, afecta el sistema nervioso central de este organismo, de este insecto, de este ser, y lo que causa es, por ejemplo, síntomas como temblores, desorientación. Se ven como videos de abejas que están intoxicadas que solo como que se dan vueltas en círculos porque no se orientan. Y también, bueno, obviamente dependiendo de la dosis, lo que ocurre muchas veces es que cuando las abejas ya están intoxicadas de cualquier cosa que fuera, digamos, pierden su capacidad de navegación, pierden su capacidad de aprendizaje, de memoria, de recordar, digamos, dónde está su colmena.
y ocurre lo que se llama el colapso de las colonias, que es como esta, digamos, toda esta combinación de factores y las abejas no regresan. Digamos, una caja que puede tener no sé cuántos miles de individuos, reduce su número de individuos en la colonia y, digamos, reduce el peso de la colmena. Y claro, se dice, se están desapareciendo, no vuelven, no están. Entonces, eso les podría comentar sobre el tema de la neurotoxicidad. También otro síntoma muy común es ver a las abejas cuando hay intoxicaciones agudas, que es como una dosis muy alta que genera una mortalidad bastante grande. Se ve, por ejemplo, afuera de la colmena, como las abejas en montañitas muertas, digamos, así como afuera de su casita. Eso ocurre y, claro, como les decía, si es que quieren identificar síntomas de intoxicación, son esos temblores, digamos, desorientación, letargo. A veces también están como congeladas y como uno les toca y solo mueven una pata, pero no pueden moverse o acicalamiento excesivo, o sea, como que se quieren peinar, se están sacando, digamos, esa toxicidad, quieren como limpiarse. Y también a nivel de colmenas se ven deformaciones en las larvas, deformaciones en su morfología, digamos, en las alas, en las patas. Esos son también ya síntomas de una intoxicación crónica. Qué fuerte lo que me dices, porque es un tema de que la gente tome conciencia completamente con el tema de los polinizadores, sobre todo de las abejas, que es tan importante. Gaia, ¿tú nos podrías comentar un poco más, por favor? Sí, claro. Todos estos síntomas nosotros evidenciamos casi día a día. Si tú miras en ciertos espacios, ellas están desorientadas y es porque el nicotinoide borra esa información de sus coordenadas. Es como que a nosotros los seres humanos recibiéramos una dosis y nuestro sistema nervioso se altera y en esa angustia tú pierdes la dirección a casa. Y a veces en seres humanos podríamos morir en el camino. Lo mismo sucede con ellas. También a la afuerita de la colmena hay mucha mortandad y no precisamente porque ciertos grupos de abellitas que estuvieron libando productos contaminados se quedaron en el camino, sino que lograron llegar a casa. Pero el efecto colmena es tan inteligente que empieza a revisarlas y son expulsadas, porque las guardianas entienden que los marcos, la cera, los bebés que están naciendo se van a contaminar. Y yo he mirado, porque parte de la apicultura es sentarte junto a la colmena y mirar absolutamente todos sus movimientos. Y es como un ser humano que entre dos abejas grandes la van sacando media viva, así, porque ellas entienden que van a contaminar la casa. La deformación de las larvas que están por llegar. También tú miras afuera de la casa de la colmena, larvas afuera, porque las cuidadoras se dan de cuenta que hay deformación y empiezan a sacar, y eso representa menos población. Eso para mí representa no miel, porque nosotros no explotamos, nosotros no estamos como al acecho, no alimentamos. En los santuarios prácticamente no alimentamos con azúcares nuestras colmenas, sino que a veces guardamos mieles de aguacate que no son tan comerciales y con eso tratamos de alimentarlas, porque nuestra principal objetivo es recibir su medicina y también para nosotros, para mí eso representa menos flores, menos polinización. Entonces, qué dolor mirar afuera de la casa de ellas que hay expulsadas sus compañeritas que van a seguir contaminando, hablándoles así como términos muy, muy amigables, ¿no? Los bebés deformados los empiezan a sacar. Entonces, yo siempre, como estamos aquí en
en las habitaciones vi, es muy visible. Para mí es visible de día y de noche, porque yo paso a revisarle al paciente y afuera en la puerta hay esto, hay larvas, son unos animalitos blanquitos que están tirados en el suelo, hay abellas que las están sacando y antes de llegar también hay. Entonces, llegando a este punto principal, no únicamente son ellas, no únicamente tenemos que entender que también polinizan las moscas, polinizan las avispas y todos estos sidas, que para mí son sidas, plaguicida, herbicida, este tema de los agrotóxicos no es únicamente a ellas, es a todos. Al que coloca, a la esposa que le ayuda a llevar la manguera, al que aplica, a los colibríes, no es únicamente ellas, y eso es más triste, somos todos, y es por ello que ingresan a Santuario y a nuestros consultorios en estos espacios mucha gente contaminada a causa del agrotóxico, porque la mayoría de personas que vienen con estas enfermedades, con estas patologías, es porque 10, 15 años, 5 años estuvieron laborando dentro de una florícola. Y eso para mí es como una evidencia total. Y les hago entender, aparte de que enferman los ecosistemas, los polinizadores, la enfermedad es para uno mismo y también son cómplices de que todos esos alimentos salgan a sus hermanos de la ciudad a envenenar. Esto es un caso muy crítico, muy cruel, es muy controversial, porque todo lo que está sucediendo ahora en esta línea de tiempo del planeta Tierra es a causa del agrotóxico, del agroveneno, de la industria, como Latinoamérica, como terceros países, somos a quienes nos mandan todo para experimentar y llegan venenos que ni siquiera deberían estar. Pero como somos nosotros permisivos, las leyes, y también nosotros como seres humanos no hemos aprendido a decir no y llevar los ejemplos de otros países más adelantados donde realmente científicamente han demostrado que no es lo correcto. Estamos en un proceso de crisis, es muy crítico. Estamos personalmente tratando de cubrir tantos frentes, nos faltamos más guarmis colmena, más guaguas colmena, más guambras colmena, para que ellos puedan entender y nos ayuden en sí a reconocer desde la conciencia y a defender la vida. Es muy crítico lo que está pasando. Yo a veces pienso que estamos como en la cúspide, a veces sin solución por este tema del agroveneno, del agrotóxico. Gracias por lo Tristemente. que comentas. Entiendo tu sentir porque comentas algo, este tema de la transición de la tierra y la línea de tiempo. De repente es la línea de tiempo que cada persona tiene que experimentar, pero sobre todo esto lo que está pasando es, porque yo escucho mucha gente que dice el tema de la guerra, estas cosas, pero me parece que es un tema de conciencia, ¿no? Tú comentabas, Gaya, que realmente acá votan lo que ya los países de Europa o Estados Unidos no consumen. Esto también quería preguntarle a Valeria, ¿por qué de cierta manera son tan permisivos con el tema de los agrotóxicos acá cuando ya eh, o sea, ya no consumen en otros países eso, ya está comprobado que es algo tóxico no solamente para las abejas, polinizadores, sino también para los humanos? Prohibido. ¿Por qué acá en Latinoamérica y acá específicamente Ecuador, porque estamos en Ecuador, están todavía permitiendo eso? Bueno, creo que ¿qué será la respuesta? Algo, el tema económico, ¿verdad? Porque vemos que en Europa, por lo menos en Europa, porque claro, en Estados Unidos no, todavía creo que no hay esa concientización, todavía incluso hay mucha gente que sufre de enfermedades raras, de alergias, ¿no? Por tema de salud, que no se le da la atención tanto, pero por lo menos en Europa hay una cultura muy fuerte del consumidor orgánico, bueno, orgánico, pues que quiere cosas de mejor calidad, ¿cierto? Entonces allá los grupos de consumidores han logrado bastante, porque siempre los intereses de las empresas se ponen
en la historia reciente se han puesto los intereses de las empresas por sobre el bienestar colectivo y común. Entonces, el problema aquí es que es un negocio, ¿no? De las exportadoras, de las importadoras de agroquímicos, porque vemos, por ejemplo, que para los campesinos, para la agricultura familiar campesina, para la gente que produce realmente los alimentos que consumimos en el país y que no se exportan, no es un negocio realmente tener que, digamos, comprar cada vez más agroquímicos. Pero el hecho es que se generan estas alianzas y esta injerencia entre empresas privadas con los gobiernos. Entonces, la política pública ve una promoción increíble, ¿no? De estos kits que vienen con estos tóxicos, con semillas híbridas. Entonces, es un negocio. En Europa, por ejemplo, bueno, entiendo que Bayer es uno de los mayores productores de estos agroquímicos, que bueno, Bayer compró a esta empresa que se llama Monsanto. Sí. Entonces, ellos producen muchos de los agroquímicos, también está Syngenta, que digamos es una empresa, entiendo que la ha comprado China, pero que también tiene su sede en Europa, me parece en Suiza. Entonces, claro, o sea, ellos capaz ya perdieron el mercado europeo, pero todavía tienen sus productos sin la necesidad de venderlos. Entonces, eh, países como en Latinoamérica, supongo que en Asia, en África, son lugares donde los marcos regulatorios son muy débiles y pues es mucho más fácil generar esta injerencia con las autoridades en los espacios de política pública para promover la venta de sus productos. Entonces, es por esto también. Yo sé que en Ecuador tenemos una cultura mucho de la participación ciudadana, hay espacios, hay estas leyes, ¿no? Desde la Constitución tenemos este poder como, tanto como consumidores, como sociedad civil en general, de también impulsar cambios. Y a veces uno como que ve todo este panorama, ¿no? Es como muy deprimente, como que nos bajoneamos, pero a la final lo que nos vuelve a unir a la comunidad y lo que nos da este sentido de pertenencia y de que estamos haciendo algo y de no, no o meter la cabeza bajo el suelo para no ver nada o deprimirnos y pasar amargados porque vemos este panorama tan triste y tan, digamos, que genera estas emociones también de injusticia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer realmente es organizarnos, porque si es que no nos organizamos, seguimos el ejemplo como, por ejemplo, los consumidores en Europa, hay una red a nivel de Unión Europea que se llama Salvemos a las abejas y a los agricultores. Entonces, los agricultores, de cierta manera, algunos, no todos, pero algunos ven esta alianza y esta interdependencia que existe entre los polinizadores y la producción de alimentos. Entonces, salvar a unos es salvar a otros. Bueno, eso podría comentarles. Eso justamente quería comentarte y qué interesante porque está todo como que conectado. En entrevistas pasadas estuvimos en el canal a Teo Calle, que comentaba acerca de también de las firmas, que ella es una de las guardianas con su colectivo del Choco Andino, y comentaba justamente lo que tú dices, ¿no? Ya está aprobado con el tema de las firmas, ya hemos hecho, pero la cosa es que realmente se haga, que la gente haga. Entonces, ustedes desde el colectivo que están trabajando, ¿cómo puede una persona, por ejemplo, que vive en Quito o una persona que está en su casa, poder ayudar a los polinizadores? Porque no metamos el tema del gobierno ni tampoco el tema de sí, el tema gubernamental, porque realmente es un tema de la sociedad, de la conciencia. ¿Cómo puede una persona poder apoyar a los polinizadores, poder ayudar a una abeja cuando llega al sitio, en su jardín? ¿Cómo se puede ayudar? Porque si esperamos que venga un salvador de afuera, el tema gubernamental especificando, vamos a seguir esperando y verdaderamente las abejas son muy importantes para estos momentos, ¿no? Yo le escuchaba mucho a Gaia y acerca de todo lo que está haciendo y tiene que ver mucho y está muy conectado con temas de la vibración, frecuencia, sanación,
escuchaba también en una de los videos que me pasaste, Valeria, que una señora decía, es que las abejas son las reinas, son sanadoras de por sí, ¿no? O sea, ellas tienen mucha sabiduría, pero no toda la gente lamentablemente sabe eso, o no toda la gente puede tener eh, esa, ese compromiso que ustedes tienen para poder de alguna forma ser las voces, ¿no? Yo digo a veces que somos guardianes de diferentes actores, ¿no? Ustedes son de las abejas, otras personas son guardianes de otras, del agua, pero todos trabajamos bajo un bien común. Entonces, eso quería preguntar, ¿cómo puede la persona poder apoyar a las abejas o a los polinizadores desde el espacio donde están, sin depender de algo externo? ¿Cómo podríamos ayudar? Para que ahí nos puedan dar sus comentarios. Bueno, ahí, Valeria, gracias. A ti, a ti, Lalo, Reserva Planetaria de Luz. Qué bonito conectar contigo y que podamos conectar con estas almas bellas que entienden la misión. Pienso que una manera importante de poder ayudar es, sobre todo al colectivo, que ahora también estamos tratando de generar unos espacios de rescate y que puedan las personas concientizar, comunicarse directamente con Abeja Yo Te Elijo, el colectivo, cuando las miren errantes por ahí, por tu casa, hacer su llamada, apadrinar, amadrinar una colmena. Es lo que hemos venido como mentando, como este proyecto gestante, como que lo estamos pariendo con dolor. Ya tenemos como las cajitas, tenemos como el equipo de rescatistas, en su mayoría todas somos mujeres que nos damos como el tiempo para poder hacer este rescate y poderlas llevar al lugar seguro. La mayoría de ellas están saliendo a la ciudad, a lo urbano, porque es donde no hay fumigación masiva. Porque en los campos hay fumigaciones y es como tú dices en tu casita, tenemos que escapar, agarra tu maleta y tenemos que irnos. Y algo seguro es de pronto donde no haya este tipo de gases agrotóxicos. Es por ello que ahora hemos visibilizado y nos hemos dado de cuenta que hay muchos más rescates que antes, hay muchos más enjambres que antes, errantes, otros afincados, unos de paso, otros encuentran espacio seguro en la azotea de la casa, en espacios que se sienten seguros con los seres humanos, porque no hay plaguicidas dentro. Entonces debemos, ese punto uno, cuando vean este tipo de movimientos, de zumbido, que mucha gente se asusta, llamen, por favor, que estamos aquí como colectivo, como Abeja Yo Te Elijo, a dar una solución. También menos agrotóxicos. Al nosotros comprar cosas y alimentos procesados, somos también cómplices. Apoyemos al pequeño productor, apoyemos esta cultura linda del orgánico, y más flores, más semillas orgánicas, regar en nuestros jardines y de esta manera tener un poco más de alimento para ellas. Son varias facetas las que podemos ayudar como ciudadanía que entra en conciencia. Podemos ayudar informándonos. Desde el campo espiritual, la bella viene de ave, del cielo, y la pitoxina es la vacuna del Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente es alérgica? Es a causa de todo el grafeno y metales pesados que el sistema ha ido inoculando vacuna a vacuna. Entonces, eso hace que sea reacio a esta verdadera medicina. Entonces, investigar más, discernir más, saber más de ellas es también como parte de un proceso de protección
yo me informo, yo te informo, y como que ahí es que despierta la conciencia, y de esta manera nosotros como seres humanos sí es posible hacer este cambio, es posible entrar en un estado de conciencia, y la conciencia te va a dar protección, protección para los más débiles, pero para los más importantes. Esto sería como mi punto de vista en honor al tiempo. Gracias, Gaia. Yo también quisiera agregar algunas cosas. Bueno, aparte de, obviamente, sembrar plantas nativas, que es algo que ayuda no solo a las abejas melíferas, sino también a las abejas nativas, solitarias, dejar hábitat, digamos, para ellas. Es importante investigar qué tipo de abejas queremos conservar, porque cada abeja tiene sus necesidades particulares. Hay abejas que viven en el suelo, hay abejas que viven en la madera. Bueno, eso por un lado, investigar, conocer para saber cuidar, porque si no sabemos qué necesitan, no podemos cuidar. Pero por otro lado, o sea, sí quisiera como un poco reiterar el tema de la organización. Si bien no nos queremos meter en política, obviamente nosotros no hacemos política partidista, tampoco podemos, digamos, tal vez pretender que vamos a hacer un cambio muy significativo si no nos organizamos. Entonces, sí hacer un llamado a que las personas puedan, desde la sociedad civil, hacer demandas hacia los gobiernos. No es que estemos esperando, o sea, no sentarnos, como decías, ¿no? Esperar que un salvador venga, sino realmente tomar el asunto nosotros mismos por las riendas y hacer propuestas. Entonces, por ejemplo, hay propuestas muy lindas a nivel barrial que ocurren mismo en el Ilaló, ¿verdad? Por ejemplo, hay un barrio en Quito que se llama Bellavista, donde los vecinos se organizaron para asilvestrar un espacio que había y crear hábitat para polinizadores, para las ranas marsupiales. Entonces, lo primero es no desanimarnos, tratar de, digamos, convivir en comunidad, proponer cosas colectivas, y eso también es una activación política que es necesaria para poder hacer algún cambio. Entonces, no tomar como esta posición cómoda de decir, bueno, yo capaz ya hice mi parte solo haciendo esto, pero sí es el desafío que nos atraviesa como sociedad, como humanidad a futuro, volver a reconectarnos entre seres humanos para cuidarnos entre nosotros y para cuidar a otros seres vivos, otras formas de vida. Muchas gracias, Valeria. Gracias por esas palabras de las dos. Y tú comentabas, ¿no? Trabajar en comunidad, qué interesante y qué importante en estos momentos trabajar así, en sociedad, en comunidad, que es una de las cosas que nosotros nos vuelve poderosos para poder servir a la naturaleza de alguna forma con esta misión que ustedes tienen. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. A las personas que nos están escuchando, vamos a dejar en la descripción cómo poder conectarse con el colectivo, lo que es Abejas Yo Te Elijo, y también obviamente pues para que puedan ayudarnos a poder hacerlo de las firmas. Acuérdense, me interesa también comentarles a las personas que somos llamados a ser polinizadores de la conciencia, que es importante, y las abejas son tan bondadosas. Yo amo a las abejas verdaderamente, están acá en mi jardín, las rosas, todo tienen una conexión. Lo que hagamos acá, por más mínimo que sea, repercute en toda la humanidad, en todo el planeta. Entonces, muchas gracias por estar presentes en este espacio. Me gustaría comentarles a los televidentes, a las personas que nos escuchan, que una abeja puede polinizar 3000 flores en un día. Y tú puedes llevar esta conversación a 3 personas hoy. Y eso también nos hace, como digo, polinizadores de la conciencia, poder ayudar a las demás personas. Muchas gracias por su tiempo, gracias por este espacio, y cuando quieran las dos están invitadas nuevamente a poder que este canal sea un medio de expresión para la misión que están haciendo las dos. Muchas gracias. Gracias, Mavi. Gracias, Gaia. Nos vemos. Gracias, gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias.